Estimados estudiantes, a continuación realizaremos nuestra última clase correspondiente al módulo de Química General, el cual corresponde al tema de óxido-reducción o simplemente llamado reacciones redox. En este contexto, la electroquímica, la cual corresponde a una de las distintas áreas que presenta la química, estudia la transformación entre la energía eléctrica y la energía química. En este sentido, la interconversión entre la energía eléctrica y la energía química ocurre mediante reacciones de oxidorreducción o también llamadas simplemente redox. En términos generales, esta interconversión puede ser en la cual un proceso genera energía eléctrica o por el contrario, un proceso que requiere energía eléctrica. Para profundizar en estos conceptos, es necesario definir lo que corresponde a una celda electroquímica. Una celda electroquímica corresponde a un dispositivo formado por dos electrodos y unidos por un puente salino, el cual es capaz de obtener energía eléctrica mediante reacciones químicas o producir reacciones químicas a través de la introducción de energía eléctrica. En este contexto, una celda galvánica, o también llamada voltaica, es un tipo de celda que obtiene la energía eléctrica a partir de reacciones redox que ocurren espontáneamente. Ejemplo de ellos corresponden a las pilas salinas, alcalinas o de mercurio. En el caso contrario, una celda electrolítica corresponde a un tipo de celda que utiliza energía eléctrica para inducir reacciones redox no espontáneas. Uno de los ejemplos más representativos correspondientes a las celdas electrolíticas son las utilizadas para el proceso de refinamiento de metales, como es el caso del cobre. Es por esta razón que durante la obtención de las láminas de cobre a partir de la minería, es muy común escuchar el concepto de la electrólisis del cobre. Lo que ocurre esencialmente en una reacción de oxidorreducción corresponde a la transferencia de electrones. A modo de ejemplo, vamos a realizar un análisis sobre la reacción que ocurre entre una lámina de magnesio más ácido clorhídrico, el cual origina cloruro de magnesio e hidrógeno molecular. Al analizar los estados de oxidación tanto del hidrógeno como el magnesio, tanto en los reactantes como en los productos, podemos determinar que el magnesio sufre un proceso de oxidación producto de la pérdida de electrones. En el caso del ion hidrógeno, este se reduce a hidrógeno molecular producto de la ganancia de los electrones, en el cual el magnesio pasa de un estado de oxidación 0 a un estado de oxidación más 2 y el hidrógeno pasa de un estado de oxidación más 1 a un estado de oxidación 0. De esta manera, una reacción de oxidación involucra la pérdida de electrones y el aumento del número de oxidación, y una reacción de reducción involucra las ganancias de electrones y la disminución del número de oxidación. Adicionalmente, podemos establecer que en una reacción redox, un agente reductor es aquel que cede electrones a otro compuesto y que un agente oxidante es aquel que acepta electrones provenientes de otro compuesto. A modo de resumen, mediante las siguientes gráficas que usted puede observar en su diapositiva, podemos establecer que un agente reductor, que es aquel que dona electrones, va a sufrir un proceso de oxidación producto de la pérdida de dichos electrones. En el caso contrario, un agente oxidante es aquel que va a sufrir un proceso de reducción, producto que es el compuesto que gana los electrones. Por lo cual, si un elemento químico aumenta su estado de oxidación, este elemento se va a estar oxidando
Y por el contrario, si un elemento químico disminuye su estado de oxidación, este se va a estar reduciendo. Como usted puede inferir, es necesario tener un amplio conocimiento en relación del número de oxidación que presentan las distintas especies asociadas a las reacciones redox. Debido a lo anterior, debemos de recordar que el número de oxidación corresponde al número de cargas que tendrá un átomo en una molécula si los electrones fueran transferidos completamente. En primer lugar, debemos de recordar que los elementos no combinados, o también llamados en estado puro, presentan un número de oxidación igual a cero. En este sentido, es sencillo determinar que los iones monoatómicos presentarán un número de oxidación igual a la carga del ion. En el caso del oxígeno, su número de oxidación generalmente es igual a -2, a excepción de los peróxidos, en el cual presenta un número de oxidación igual a -1. En el caso del hidrógeno, su número de oxidación generalmente es igual a +1, a excepción de los hidruros, donde presenta un número de oxidación igual a -1. Para poder determinar el estado de oxidación asociado a elementos presentes en una molécula neutra, debemos de recordar que la suma de los números de oxidación debe ser igual a cero. Finalmente, en el caso de los halógenos, su número de oxidación más recurrente corresponde a -1. En la siguiente tabla periódica, usted puede observar los números de oxidación asociados a cada elemento químico y note cómo en cada grupo presente en la tabla periódica existe una tendencia relacionada a algún número de oxidación, el cual se explica producto de la electronegatividad y otras propiedades periódicas. En la siguiente diapositiva vamos a efectuar algunos cálculos de determinación del número de oxidación de algunos elementos químicos presentes en iones o moléculas, para lo cual se recomienda que usted nunca debe de olvidar el número o estado de oxidación que presenta el hidrógeno y el oxígeno. En el primer ejercicio vamos a determinar el estado de oxidación del litio presente en el óxido de litio. Debemos recordar que en el caso de esta molécula corresponde a una molécula neutra. Y debido a que conocemos el estado de oxidación del oxígeno, el cual en este caso corresponde a -2, podemos establecer un sistema de ecuación sencillo que nos permite determinar que el valor de X, o sea, el número de oxidación del litio, corresponde a 1. De manera similar, podemos determinar el estado de oxidación del nitrógeno dentro de la molécula neutra de ácido nítrico. En este caso, nuevamente debemos de considerar que el estado de oxidación del oxígeno corresponde a -2 y que el estado de oxidación del hidrógeno presenta un valor de +1. Considerando el número de átomos del hidrógeno y el oxígeno, podemos concluir que el número de oxidación para el nitrógeno corresponde a +5. Un caso un poco más complejo corresponde a la determinación del número de oxidación del cromo dentro del ion dicromato, el cual presenta una carga global de -2. En este caso, nuestra ecuación va a estar igualada a la carga que presenta este ion, y si consideramos nuevamente que el número de oxidación del oxígeno es igual a -2, podemos determinar que el número de oxidación para el cromo presenta un valor de +6. Los cálculos realizados en la diapositiva anterior son extremadamente útiles para poder determinar el agente oxidante y el agente reductor dentro de una reacción redox. De esta manera, podemos concluir que en la ecuación número 1
El agente oxidante corresponde al zinc, el cual pasa de un número de oxidación más 2 a un número de oxidación 0, por lo cual esta especie se reduce. Por el contrario, el hidrógeno corresponde al agente reductor, producto de que pasa de un estado de oxidación 0 a un estado de oxidación más 1, por lo cual este elemento se oxida. Del mismo modo, para la ecuación número 2, podemos determinar de que el hierro, producto de que pasa de un estado de oxidación 0 a un estado de oxidación más 2, corresponde al agente reductor y que el hidrógeno, al pasar de un estado de oxidación más 1 a un estado de oxidación 0, corresponde al agente oxidante, producto de que este elemento se está reduciendo. Finalmente, para la ecuación número 3, podemos determinar que el azufre actúa como agente reductor y que el flúor actúa como agente oxidante. Dentro de una reacción del tipo redox o de oxidorreducción, vamos a encontrar siempre la semirreacción de oxidación y la semirreacción de reducción. En este sentido, es necesario aclarar que para que ocurra una de ellas es necesaria la existencia de la otra. Por lo cual, de acuerdo a lo que hemos discutido con anterioridad, en una semirreacción de oxidación ocurre un cambio que experimenta el agente reductor al entregar electrones. En el caso de una semirreacción de reducción, existe un cambio que experimenta el agente oxidante al recibir electrones. Por lo cual, como es evidente de pensar, la reacción iónica neta corresponde a la suma de las semirreacciones de oxidación y de reducción. Un caso particular dentro de las reacciones de oxidorreducción corresponden a las reacciones de dismutación. En este tipo de reacciones, un elemento se oxida y se reduce al mismo tiempo, por lo cual en ambas semirreacciones aparece el mismo elemento. A continuación, vamos a ver un caso particular para el átomo de cloro, en el cual podemos evidenciar que la primera semirreacción ocurre una reducción por parte del cloro al pasar de un estado de oxidación 0 a un estado de oxidación menos 1. En consecuencia, en la subsiguiente semirreacción, podemos observar la oxidación del cloro en medio básico, producto de que su número de oxidación pasa de ser de 0 a más 1. Finalmente, en la última ecuación, podemos ver la reacción de dismutación del cloro molecular en medio básico, en donde la misma especie se oxida y reduce en la misma reacción iónica neta. Las reacciones de oxidorreducción pueden ser vistas en forma análoga al concepto ácido-base de Bronsted y Lowry. En ambas, una o más partículas cargadas son transferidas desde un donador a un aceptor. En el caso de la teoría ácido-base, se transfieren protones y en el caso de las reacciones de oxidorreducción, son transferidos los electrones. A continuación se explicará el método de balance de ecuaciones redox mediante el método de ion-electrón, el cual es un método aplicable para todas las reacciones redox que implican iones en solución. El ajuste de la ecuación se realiza a partir de ecuaciones parciales, o sea, las semirreacciones, las cuales se ajustan de manera independiente para luego ser acopladas por adición. En relación a esto, debemos tener en cuenta que las reacciones iónicas tienen lugar en disoluciones acuosas y que el agua puede estar neutra, alcalina o ácida. Conforme al anterior, se dispone de protones, iones hidroxilo y agua, los cuales en estricto rigor siempre estarán involucrados, dos de ellos,
cuando varía el contenido de oxígeno de una molécula o ion. A continuación realizaremos el balance de una ecuación redox en medio ácido, en la cual el ion hierro más 2 reacciona con el ion dicromato para originar el ion hierro más 3 y el ion cromo más 3. El primer paso para efectuar el balance de ecuaciones redox mediante el método del ion-electrón corresponde a la identificación de las semireacciones. En este caso, la semireacción de oxidación corresponde a la asociada a la del hierro y la semireacción de reducción corresponde a la asociada al ion dicromato. Por lo cual, trabajaremos estas semireacciones de forma independientes para luego, finalmente, ser acopladas. Una vez identificada cada una de las semireacciones, en primer lugar debemos de balancear todos los átomos distintos de hidrógeno y oxígeno. En el caso de la semireacción de oxidación, no debemos de generar ningún cambio, producto de que el átomo de hierro se encuentra balanceado tanto en el reactante como en el producto. En el caso de la semireacción de reducción, debemos equilibrar los átomos de cromo, por lo cual agregaremos un coeficiente estequiométrico 2 al ion cromo más 3. Considerando un medio ácido, se equilibran los átomos de oxígeno añadiendo tantas moléculas de agua como sean necesarias. Por lo cual, en este caso, es necesario de agregar 7 moléculas de agua en los productos de la semi-reacción de reducción. Posteriormente, los átomos de hidrógeno son equilibrados añadiendo tantos protones sean necesarios. Por lo cual, en este caso, en la semireacción de reducción, es necesario de agregar 14 protones en los reactantes. Luego, debemos de equilibrar las cargas asociadas a cada una de las semireacciones, para lo cual utilizaremos los electrones para realizar este procedimiento. Para ello, usted debe de recordar que un electrón presenta una carga negativa, por lo cual en la semireacción de oxidación es necesario de agregar un electrón en el producto y en el caso de la semireacción de reducción es necesario de agregar 6 electrones en el reactante. Producto que la transferencia de electrones en una ecuación redox ocurre desde la semireacción de oxidación a la semireacción de reducción, se igualan el número de los electrones para ambas semireacciones. Por lo que en este caso, en la semireacción de oxidación, esta es amplificada por 6. Para finalizar el balance de la ecuación redox, debemos de acoplar la semireacción de oxidación con la semireacción de reducción. Debido al anterior, sumamos los reactivos y productos de ambas semireacciones y finalmente eliminamos aquellos términos que se encuentren presentes tanto en los reactivos como en los productos. De esta manera podemos obtener la ecuación redox neta en medio ácido que se encuentra al final de la presente diapositiva. A continuación podemos observar el balance de una ecuación redox a partir del método de ion-electrón considerando un medio alcalino, para lo cual es necesario destacar que se utiliza el mismo procedimiento descrito que para el medio ácido, siendo la única diferencia que en el último paso se deben agregar a ambos lados de la ecuación tantos iones hidroxilo
como iones protones se quieran neutralizar. Por lo que en este caso usted puede observar una reacción de neutralización entre los iones hidroxilos y los protones presentes en los reactantes. A continuación se nos solicita realizar el balance de la reacción entre el catión hierro más 2 y el ion permanganato utilizando un medio ácido mediante el método del ion electrón. En primer lugar, identificamos cada una de las semireacciones, que en este caso corresponde a la reacción de oxidación del catión hierro más 2 para pasar a el catión hierro más 3 y la reacción de reducción correspondiente a la del ion permanganato al pasar al catión manganeso más 2. En el caso de la semireacción de oxidación, no debemos de realizar por el momento ninguna modificación, debido a que los elementos químicos se encuentran balanceados tanto en los reactantes como el producto. En el caso de la semireacción de reducción, en primer lugar debemos de equilibrar las diferencias de átomos de oxígeno presentes en los reactantes y el producto, por lo cual vamos a agregar en este último 4 moléculas de agua. De acuerdo al anterior, debemos de añadir 8 protones en los reactantes, equilibrando de esta manera todos los átomos participantes en esta semireacción. Conforme al anterior, posteriormente vamos a equilibrar las cargas, por lo cual en la reacción de oxidación debemos de agregar un electrón en los productos y en el caso de la semi-reacción de reducción, 5 electrones en los reactantes. Debido a lo anterior, debemos amplificar por 5 la semi-reacción de oxidación para de esta manera poder acoplar ambas semireacciones, obteniendo la ecuación química neta que se encuentra destacada en el final de la presente diapositiva. Ahora bien, vamos a realizar el balance de la ecuación entre el peróxido de hidrógeno y el catión hierro más 2, considerando un equilibrio de la reacción en el medio básico. En este caso, la semireacción de oxidación corresponde a la asociada al catión hierro más 2 y la reacción de reducción corresponde a la del peróxido de hidrógeno al pasar a agua, debido que el oxígeno pasa de un estado de oxidación -1 en el peróxido a un estado de oxidación -2 en la molécula de agua. En el caso de la semireacción de oxidación, por el momento no vamos a realizar modificaciones debido a que se encuentran equilibrados los átomos de hierro. Por otro lado, en la semireacción de reducción, debemos de equilibrar, en primer lugar, el átomo de oxígeno faltante en los productos, por lo cual vamos a agregar una molécula de agua en los productos. De acuerdo al anterior, debemos de agregar 2 protones en los reactantes, lo que conlleva a agregar 2 iones hidroxilo tanto en los reactantes como en los productos. Luego realizamos el balance de cargas, que en el caso de la semireacción de oxidación involucra agregar un electrón en los productos y en el caso de la semireacción de reducción, 2 electrones en los reactantes. Debido a esto, debemos amplificar la semireacción de oxidación por 2 para poder acoplar ambas semireacciones, obteniendo la ecuación química neta, la cual se resalta en el final de la diapositiva. Considerando que ya presentamos los conocimientos necesarios relacionados a las reacciones de óxido-reducción, comenzaremos nuestro análisis de las celdas electroquímicas, las cuales, como habíamos mencionado anteriormente, corresponden a dispositivos
para generar electricidad mediante una reacción espontánea o por el contrario, producir una reacción química a través de electricidad. Las celdas electroquímicas están compuestas por dos electrodos, el cual corresponde al ánodo y al cátodo. En el caso del ánodo, corresponde al electrodo donde se produce la reacción de oxidación, y en el caso del cátodo, corresponde al electrodo donde se produce la reacción de reducción. Adicionalmente, ambos electrodos se encuentran conectados por un puente salino, que en el caso de la imagen que podemos observar en la diapositiva, corresponde a una solución de cloruro de potasio. Continuando con el análisis del mismo ejemplo, podemos identificar que en el ánodo podemos evidenciar la oxidación del zinc metálico al ion zinc más 2, por lo cual se liberan dos electrones. En el caso del cátodo, por el contrario, podemos ver la reacción de reducción del catión cobre más 2 a cobre 0, que es cobre en estado metálico. De acuerdo a lo anterior, es necesario recalcar que el puente salino permite el contacto eléctrico entre las dos semiceldas, o también llamados electrodos, sin la necesidad de que se mezclen sus contenidos, o sea, las soluciones asociadas a cada uno de ellos. Sin el puente salino, las cargas se acumularían en el ánodo y la celda, por ende, dejaría de funcionar. Cada celda electroquímica presenta un voltaje asociado, el cual también se denomina fuerza electromotriz, o FEM, que va a corresponder al potencial de la celda. En este sentido, es necesario remarcar que el voltaje de la celda va a depender del tipo de cátodo y ánodo, como también la concentración de las especies y la temperatura en la cual se encuentre nuestra celda electroquímica. A continuación vamos a realizar el análisis para una celda galvánica, en la cual en el ánodo ocurre una reacción de oxidación desde zinc metálico, o sea, con un número de oxidación 0, al catión zinc más 2, y que en el cátodo ocurre una reacción de reducción de cobre más 2 a cobre 0. Conforme a lo anterior, los electrones se van a transferir desde el zinc 0 al cobre más 2. El zinc 0 corresponde al agente reductor y el cobre más 2 corresponde al agente oxidante. De acuerdo con lo anterior, podemos identificar que en esta celda electroquímica los electrodos corresponden a las barras metálicas de zinc y cobre, los cuales van a migrar desde el electrodo correspondiente al ánodo al electrodo correspondiente al cátodo. En este sentido, para poder completar el circuito, es necesaria la presencia de un puente salino, el cual permite la migración de cationes y aniones. Para ello, debemos considerar que los cationes migrarán hacia el cátodo y los aniones hacia el ánodo. Por lo cual, a partir de esto, la corriente eléctrica fluye del ánodo al cátodo, producto de que existe una diferencia de energía potencial eléctrica entre los electrodos, por lo que el voltaje de la celda o el potencial de la celda puede ser calculado a partir de la diferencia del potencial asociado al cátodo menos el potencial asociado al ánodo. Para poder comprender de mejor manera esta última ecuación, debemos introducir algunos conceptos previos asociados a la determinación del voltaje en una celda electroquímica. Como habíamos mencionado anteriormente, la fuerza electromotriz de una celda va a corresponder a la suma de las dos semiceldas.
En este contexto, es imposible medir el potencial de un solo electrodo, pero si arbitrariamente asignamos el valor de 0 a un electrodo particular, este se puede usar para determinar los potenciales relativos de otros electrodos. El electrodo de hidrógeno, que es aquel el que se muestra en la presente diapositiva, sirve de referencia para este fin, en el cual en una disolución de ácido clorhídrico se burbujea gas hidrógeno a 25 grados Celsius. Además presenta un electrodo de platino, el cual cumple dos funciones. Primero, proporcionar la superficie en que pueda disociarse las moléculas de hidrógeno, y segundo, como conductor eléctrico para el circuito externo. Conforme a lo anterior, en condiciones de estado estándar, cuando la presión de hidrógeno es de 1 atmósfera y la concentración de la solución de ácido clorhídrico es de 1 molar, el potencial para la reducción de protones a 25 grados Celsius presenta un potencial estándar de reducción igual a 0 volt. De esta manera, como es posible inferir, utilizando una reacción de referencia, es posible determinar el potencial de semicelda de casi cualquier reacción química que involucre un proceso redox, siendo utilizado para este proceso el electrodo de hidrógeno. Como ya se ha establecido anteriormente, el electrodo normal de hidrógeno, abreviado como ENH, sirve para medir los potenciales de otros electrodos. Por lo cual, si consideramos la ecuación para poder determinar la FEM, o también llamado potencial estándar, podemos deducir que si el electrodo de hidrógeno actúa en el cátodo, podemos determinar el semipotencial de oxidación para la otra reacción. En el caso que el electrodo normal de hidrógeno actúe como ánodo, obtendremos el potencial de reducción para la otra semireacción. Sin embargo, en este sentido es importante destacar que por convenio todos los semipotenciales son entregados como de reducción. A continuación, en la presente diapositiva, se pueden observar los diferentes potenciales asociados a variadas semiceldas. En este sentido, es importante aclarar que cada una de ellas también puede ser tratada como una reacción reversible, en donde el coeficiente estequiométrico no altera el valor del potencial estándar de la semicelda. En este sentido, es importante destacar que invertir la reacción modifica el signo del potencial, debido a que, como se mencionó anteriormente, todos los semipotenciales son entregados como una semireacción de reducción. Sin embargo, la ecuación utilizada para poder determinar la FEM o el potencial estándar de una celda sigue siendo la misma expresión presentada con anterioridad. Esto se explica debido a que esta ecuación está expresada de esta manera para usar directamente los potenciales de las tablas de semireacciones de reducción, con su signo tal y como aparecen en la tabla, independiente de si se invierte la semireacción, por ejemplo para equilibrar la ecuación global o si se necesita identificar la reacción de oxidación. A modo de ejemplo, en la pila de Daniel, en la cual el zinc se oxida a zinc más 2 y el cobre se reduce de cobre más 2 a cobre 0, podemos determinar el potencial estándar de la celda a partir de la ecuación anteriormente descrita. De esta manera, si buscamos los valores asociados a las semireacciones estándar de reducción y los reemplazamos sobre la ecuación, obtendremos que el potencial estándar para la celda es igual a 1.10 volt. A continuación vamos a realizar un ejercicio de aplicación en el que se nos solicita predecir lo que sucederá
si añadimos bromo molecular a una disolución que contenga cloruro de sodio y yoduro de sodio a 25 grados Celsius, suponiendo que todas las especies se encuentran en su estado estándar. Debido a que vamos a agregar bromo molecular, la única reacción asociada al bromo molecular sería su reacción de reducción, la cual presenta un potencial estándar de 1.07 volt, por lo cual debemos evaluar de forma independiente la reacción de oxidación del ion cloruro y de oxidación del ion yoduro. En el primer caso, considerando la reacción de oxidación del ion cloruro, podemos determinar que el potencial estándar que presentaría esta celda es igual a menos 0.29 volt debido a que el potencial de reducción del cloro molecular al ion cloruro presenta un valor de 1.36 volt. En el caso de la oxidación del ion yoduro, el potencial estándar de la celda es igual a 0.54 volt, debido a que el potencial de reducción asociado al yodo molecular presenta un valor en condiciones estándar de 0.53 volt. Debido a que esta última reacción presenta un potencial de celda con valor positivo, la reacción que ocurriría al añadir el bromo molecular sería la oxidación del ion yoduro a yodo molecular. En el siguiente ejercicio se nos solicita evaluar una serie de especies para poder determinar cuál de ellas es capaz de oxidar el agua a oxígeno molecular. Por lo cual, en primer lugar, debemos de identificar el potencial estándar de reducción del oxígeno molecular, el cual presenta un valor de 1.23 volt. De esta manera, si evaluamos cada una de las celdas utilizando los valores de los potenciales de reducción para cada una de las especies e identificamos cuál de ellos presente un valor positivo, podremos determinar cuál de ellos se dará de forma espontánea. Conforme al anterior, podemos determinar que el cloro molecular es capaz de oxidar al agua, que en el caso del protón, cobre más 2 y plomo más 2 no pueden generar el proceso de oxidación, y que finalmente el ion permanganato sí podría realizar este proceso de oxidación, debido a que evidencia un potencial de celda positivo con un valor de 0.28 volt. Del mismo modo, podemos evaluar las reacciones de oxidación de distintos metales frente a algunos ácidos. En este sentido, el potencial de la celda definirá si el metal reacciona con un ácido considerando condiciones estándares a una concentración de 1 molar. Para esto, vamos a considerar como ejemplos el magnesio, el zinc, el hierro y el plomo. Al evaluar la FEM de cada una de las celdas, podemos determinar que todas estas reacciones redox asociadas a cada uno de los metales va a ocurrir de manera espontánea, debido a que todos los valores de la FEM presentan un valor positivo. Adicionalmente, podemos determinar que la efervescencia relacionada con la liberación del gas de hidrógeno molecular es directamente proporcional al valor del potencial estándar de la celda. La espontaneidad de las reacciones redox puede ser relacionada con algunas cantidades termodinámicas, como son la variación de la energía libre de Gibbs y la constante de equilibrio.
Para ello debemos de recordar que la energía eléctrica asociada a una celda electroquímica es la consecuencia de la energía química de la misma. En este sentido, podemos determinar que la carga total asociada a una celda está determinada por el número de electrones que atraviesa a dicha celda, por lo cual la carga total es igual al número de electrones por la carga que presenta el mismo electrón. En este contexto, podemos decir que es mucho más conveniente expresar la carga total en cantidades molares. La carga eléctrica de un mol de electrones se denomina constante de Faraday en honor al químico y físico inglés Michael Faraday. Por lo tanto, la carga total se puede expresar como el número de moles de electrones intercambiados entre el agente oxidante y el agente reductor en la ecuación redox por la constante de Faraday. Adicionalmente, la fuerza electromotriz es el voltaje máximo que la celda puede alcanzar. Por tanto, el trabajo eléctrico, que es el trabajo máximo que se puede hacer, está dado por el producto de la carga total y la FEM de la celda. En este contexto, el signo negativo indica que el trabajo eléctrico lo realiza el sistema, es decir, la celda, sobre los alrededores. En este contexto, si consideramos que la energía libre corresponde a la energía disponible para hacer trabajo, podemos determinar que el delta G es igual que el trabajo máximo. Conforme al anterior, en condiciones estándares, la energía libre de Gibbs estándar va a ser igual a menos el producto de la carga total y el potencial estándar de la celda. Adicionalmente, si consideramos que el cambio de la energía libre estándar para una reacción se relaciona con su constante de equilibrio y por lo tanto combinamos ambas ecuaciones, podemos obtener una expresión que relaciona el potencial estándar de una celda con la constante de equilibrio de la misma. En la siguiente diapositiva es posible establecer las distintas relaciones que existen entre el potencial estándar de la celda, la constante de equilibrio y la variación de la energía libre de Gibbs en condiciones estándar. Por lo cual, si la variación de la energía libre de Gibbs es negativa, vamos a presentar un valor de constante de equilibrio mayor a 1 y el potencial estándar de la celda será positivo, por lo cual se favorece la formación de productos. En el caso contrario, si la diferencia en la energía libre Gibbs en condiciones estándar es positiva, vamos a encontrar un valor para la constante de equilibrio menor a 1 y un potencial estándar de la celda con un valor negativo, por lo cual se favorece la formación de reactivos. En el caso de que el delta G en condiciones estándar sea igual a 0, podemos concluir que la constante de equilibrio va a ser igual a 1 y el potencial estándar de la celda presentará un valor igual a 0, en donde reactivos y productos son igualmente favorecidos. A continuación vamos a realizar un ejercicio de aplicación donde vamos a determinar la constante de equilibrio para una ecuación del tipo redox a 25 grados Celsius. En primer lugar, vamos a considerar que estamos trabajando a condiciones normales, por lo cual vamos a considerar que cada una de las especies se encuentra a una concentración de 1 molar. Posterior a esto, debemos identificar cuál es el ánodo y el cátodo de nuestra celda, siendo en este caso el ánodo la reacción de oxidación del estaño al pasar de estaño 0 a estaño más 2,
y el cátodo correspondiente a la reacción de reducción del cobre más 2 al pasar a cobre más 1. A partir de esto podemos determinar el número de electrones participantes en la reacción y además podemos determinar el potencial estándar de la celda y relacionarlo con la constante de equilibrio. Una vez encontrados los potenciales para las semireacciones, podemos determinar que la FEM de la celda en condiciones normales presenta un valor de 0.29 volt. Si relacionamos este valor con la expresión que relaciona el potencial estándar de la celda y la constante de equilibrio, podemos determinar que dicha constante para esta reacción redox presenta un valor de 7 por 10 elevado a la 9. Ahora bien, vamos a determinar el cambio de la energía libre estándar para una reacción, en la cual la semireacción de oxidación corresponde al cambio en el estado de oxidación del oro al pasar de un número de oxidación 0 a un número de oxidación más 3, y en el caso de la reducción corresponde a la reducción del catión calcio al pasar de un estado de oxidación más 2 a un estado de oxidación 0. Conforme lo anterior y considerando los potenciales estándar para cada una de las semireacciones, podemos determinar que la FEM de la celda en condiciones normales corresponde a menos 4.37 volt. Además, si consideramos que la variación de la energía libre estándar de Gibbs es igual a menos el número de los electrones participantes en el proceso redox por la constante de Faraday por el potencial estándar de la celda, podemos determinar que dicha variación de energía libre de estándar presenta un valor de 2.53 por 10 elevado a 3 kJ partido mol. Hasta estos momentos, nuestra discusión se ha enfocado en las reacciones redox en que los reactivos y productos se encuentran en condiciones estándar. No obstante, existe una relación matemática entre la FEM de una celda y la concentración de reactivos y productos de una reacción redox en condiciones que no correspondan a las del estado estándar. Esta ecuación se conoce como la ecuación de Nernst, en donde podemos observar el valor de Q, el que corresponde al cociente de la reacción, el cual había sido discutido anteriormente en el tema de equilibrio químico. De esta manera, a partir de la ecuación de Nernst, podemos estudiar el efecto de la concentración sobre el potencial estándar de la celda. A continuación vamos a aplicar la ecuación de Nernst para predecir si la siguiente reacción redox procederá de manera espontánea a 298 grados Kelvin, considerando que la concentración del catión cobalto más 2 es igual a 0.15 molar y la concentración del catión hierro más 2 es igual a 0.68 molar. Al igual que en los casos anteriores, debemos de determinar cuál es el cátodo y el ánodo dentro del proceso redox. De acuerdo a ello, la reacción de oxidación corresponde a la oxidación del cobalto 0 a cobalto más 2 y la reacción de reducción corresponde a la del catión hierro más 2 a reducirse a hierro 0. Considerando los potenciales para cada una de las semireacciones, podemos determinar que la FEM en condiciones estándar para la celda presenta un valor de menos 0.16 volt. Ahora bien, vamos a utilizar la ecuación de Nernst para poder introducir los valores de las concentraciones y determinar las características que tendrá
este proceso redox respecto a su espontaneidad. En este ámbito, si introducimos las concentraciones dentro del cociente de reacción y además consideramos el número de electrones involucrados en el proceso redox, podemos determinar que, bajo estas concentraciones, el potencial de la celda presentará un valor de menos 0.14 volts. Por lo tanto, este al ser un valor negativo, su delta G es positivo, lo que indica que la reacción no ocurre de manera espontánea, tal y como se encuentra descrita. De la misma manera, podemos evaluar la espontaneidad de la reacción redox entre el cadmio en estado metálico y el hierro más 2, considerando que la concentración de hierro más 2 dentro de la celda es de 0.60 molar y la concentración del catión cadmio más 2 corresponde a 0.01 molar. Considerando que para este proceso redox la reacción de oxidación se asocia a la oxidación del cadmio metálico al pasar a cadmio más 2 y que la reacción de reducción corresponde a la reducción del catión hierro más 2 al pasar a su estado metálico, podemos considerar los potenciales para cada una de las semireacciones y de esta manera determinar el potencial estándar de la celda, cuyo valor en este caso es de menos 0.04 volt. Ahora bien, si consideramos la ecuación de Nernst y introducimos los valores de las concentraciones en el cociente de reacción, podemos determinar que el potencial de la celda a dichas concentraciones presentará un valor de 0.01 volt, lo cual corresponde a un proceso espontáneo bajo estas concentraciones muy diferente al valor obtenido en condiciones estándar, donde el potencial estándar de la celda presentaba un valor negativo, siendo un proceso no espontáneo.